Bienvenidos a un nuevo capítulo de Adipados. En esta ocasión conversamos con la psicooncóloga Carolina Mazón. ¿Sabías que la psicooncología y los cuidados paliativos son áreas aplicadas de la psicología de la salud que comparten como características generales la atención a la persona que padece una enfermedad física y a su entorno? Sobre esto conversamos con la experta Carolina Mazón, quien además nos contó su experiencia en el área. Ahora en Adipados escuchas Psicooncología, un camino de cuidado integral. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Adipados. Hoy me encuentro con una invitada especial. Ustedes ya pudieron escuchar de qué se trata más o menos este nuevo capítulo en la reseña y la quiero presentar en este capítulo especial porque lo estamos grabando en un horario diferente también para nosotros. ¿Cómo está, profesora? Hola Cami, muy bien, gracias. Con un día de trabajo agotador, pero bien. Me alegra de tenerla aquí y por su ánimo. Y usted llegó y nos contagió de muy buena energía. Gracias. Pese a que terminó un día laboral bastante extenuante. Sí, muy agotador con hartas cosas en mi trabajo, así que pero bien, con ánimo todavía, como día miércoles. Vamos, mitad de semana. Entonces, para contarles un poquito acerca de Carolina Mazón, nuestra docente, les voy a leer un poquito de su currículum, que tiene una trayectoria, ¿para qué decirlo? Es magíster en cuidados paliativos oncológicos de la Universidad de Cuyo, diplomada de postítulo psicooncología de la Universidad de Chile, diplomada de postítulo bioética clínica de la Universidad Católica, diplomada en cuidados paliativos y dolor, diplomada en psicología oncológica de CELAPSA y autora de artículos relacionados a la psicooncología, cuidados paliativos. Sí. ¿Me podría contar acerca de eso? ¿Qué artículos ha escrito? Te cuento, a ver, a mí me encanta escribir hace muchos años y me dedico a hacer paper y artículos en una línea científica y he escrito artículos, por ejemplo, relacionados con duelo, el duelo en la familia, sobre todo en estas pérdidas de seres queridos con cáncer. He escrito sobre el síndrome de burnout, que generalmente aparece en profesionales que se relacionan al mundo de la oncología y cuidados paliativos, profesionales de la salud, y ese fue publicado junto a un colega que es Claudio Barrales y que lo publicamos en una revista científica de la Universidad Central de Chile, en la revista Liminares. He escrito también otros artículos para revistas científicas, o sea, para revistas del área de la psicología. Está Ciencia, también artículos publicados en diarios digitales como El Periodista y también otros artículos que tengo ahí en internet a través de del boletín que yo realizo en mi hospital y a través de las redes sociales del hospital también. Pequeñas notas, pequeños como historias, artículos pequeños en relación a la salud mental y a la salud que tiene que ver en el cuidado de nuestros pacientes y familias. Qué honor tenerla aquí con toda esa experiencia, muchísimas gracias. Y le quería consultar, me llamó la atención el artículo del síndrome que era relacionado a profesionales. ¿Me podría explicar un poco? Sí, mira, hay un síndrome que se llama el síndrome del quemado o síndrome de burnout, que aparece mucho en los profesionales de la salud, principalmente o en profesionales que trabajan con personas directamente, pero más relacionado a una sobrecarga física, psíquica y emocional asociado mucho a trabajo con dolor o en este caso con muerte. Y que tiene que ver con un desgaste a través del tiempo, a través de una despersonalización y a través de una falta también de autorrealización que sufre el profesional ya que está expuesto constantemente a un dolor crónico. Y por eso es importante que a través de este síndrome de burnout, que viene un poco, se desliga del estrés en el fondo, pero que esto es mucho más complejo, es que se generen espacios de autocuidado en los equipos de salud, principalmente en los que trabajamos con pacientes con dolor crónico o con enfermedades que son complejas como el cáncer.
Y eso se ha generado, o sea, eso se ha promocionado durante durante muchos años, colocando énfasis en que las unidades, por ejemplo, de UPC, unidades, por ejemplo, en este caso UPC de paciente crítico, unidades de oncología, unidades de cuidados paliativos, unidades, por ejemplo, que trabajan con oncopediatría, unidades que trabajan con personas que están en una situación también compleja de salud y con familiares, tengan espacios diferenciados dentro de su jornada laboral, o pausas saludables, o también jornadas que se organizan cada cierto tiempo, evitando precisamente que aparezca este síndrome de burnout y que genere también un deterioro importante psicoemocional en el profesional. Claramente, y lo afecta íntegramente en toda su vida. Con esta introducción, también le voy a explicar de qué se va a tratar esta primera sección de Adipados. Esta sección es de respuestas rápidas, se llama Mapa Mental. Mapa Mental es un juego de respuestas rápidas. El entrevistado deberá responder en el menor tiempo posible. Las opciones son 3: preguntas de alternativa, completar la frase y respuestas breves. A jugar. Vamos a hacer un estilo de asociación libre. Exacto. Algunas preguntas las tomé para hablar de la psicooncología y otras tienen que ver con su percepción importante de ciertos temas. Voy con la primera. Dice, nombre 3 elementos que considere la psicooncología. 3 elementos: empatía, acompañamiento, compasión. ¿Verdadero o falso? La psicooncología en un primer lugar trabaja con los pacientes y en segundo lugar con las familias. Falso. La psicooncología trabaja con el paciente y la familia de forma paralela, colocándole el énfasis, obviamente, al paciente. Tercera, ¿qué es lo que un psicooncólogo siempre debe tener en cuenta? La visión integral del paciente y su familia y su historia psicobiográfica. Aquí se va poniendo más complicado. ¿Es un tema tabú la muerte? Sí. ¿La eutanasia se debería plantear como una alternativa de muerte asistida en Chile? Debería plantearse, pero también entendiendo las necesidades de cada persona que vive una situación de fin de vida. 6. Las personas que son diagnosticadas con cáncer se enfrentan a distintos momentos difíciles. Desde su experiencia, para usted, ¿cuál es un momento crítico? El diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos cuando ya no hay un tratamiento en una línea curativa. La última, para usted, ¿cuáles son los primeros pasos que debe dar un psicooncólogo con un paciente? Una escucha activa, una escucha honesta y una flexibilidad para acoger y validar lo que siente la otra persona. Voy a retomar las que creo que sería interesante desarrollar. La de verdadero o falso acerca de que lo que primero trabaja con los pacientes y en segundo con las familias. Usted mencionó que era paralelo. Sí, porque de hecho, por ejemplo, un paciente que no quiere recibir atención, porque obviamente uno tiene la elección de poder decidir para sí si quiere o no estar en un proceso de acompañamiento, uno trabaja activamente con la familia. Uno hace el ingreso con el paciente y con la familia, pero sí le da énfasis al paciente, entendiendo también cuáles son sus necesidades al momento del ingreso en este caso, a nuestras unidades de cuidados paliativos. Pero si un paciente llega en conjunto con la familia, con el familiar, uno trabaja con ambos. No se prioriza uno por sobre otro porque ambos son importantes en el proceso del cuidado, tanto del familiar hacia el paciente como del paciente también el entorno que tiene directamente, que es su familia. ¿Y qué pasa cuando un paciente no tiene a su familia? Ahí se generan activación de redes de apoyo, activación que tiene que ver también con su red asistencial, red comunitaria, y generar también espacios de acompañamiento ya con los mismos equipos sanitarios. Por ejemplo, si un paciente no tiene a nadie, no tiene hijos, no tiene, por ejemplo, esposo o esposa porque fallecieron, se recurre generalmente a los más cercanos, por ejemplo, amigos, familia, y en este caso, si no, a la red comunitaria.
que sería a través de trabajo social y del consultorio y a través de la asistencia hospitalaria. Y tener un círculo de apoyo es determinante en cómo va reaccionando el paciente. Sí, en la práctica clínica yo te puedo decir que sí. Un paciente que está solo generalmente va a tener mayor sintomatología psicoemocional porque va a tener menos espacios de contención o espacios de confort, en el sentido, por ejemplo, cuando se siente mal, cuando necesita ayuda. Por ejemplo, un paciente que está que comienza a estar en una dependencia severa necesita que alguien lo cuide, necesita que alguien colabore con su bienestar o calidad de vida donde se encuentre. En cambio, los pacientes que sí tienen, por ejemplo, red de apoyo activa, se van a sentir mucho más apoyados, acompañados, se van a sentir también que están en un espacio seguro donde van a poder estar también o desarrollar su proceso de enfermedad relativamente más tranquilos. Por eso es importante poder activar o poder saber quiénes son las personas reales que acompañan al paciente versus las que uno puede percibir. Por ejemplo, uno dice, no, yo tengo mucha gente que me ayuda. La percepción de la red familiar o social, pero en la práctica real, por ejemplo, solo 2 o 3 personas son las encargadas. Eso es importante poder definir para que esas personas efectivamente estén acompañando integralmente en el cuidado del paciente. Otra pregunta que me gustaría desarrollar el tema tabú, la muerte. ¿Por qué? Sí, porque la muerte siempre ha sido algo excluyente de la vida. O sea, no relacionamos vida y muerte. De hecho, yo trabajo con cáncer hace hartos años y con muerte también, acompañamiento en proceso de fin de vida, también acompañamiento y abordaje en proceso de duelo. Y las personas no tienen esa conciencia de la finitud y fragilidad del ser humano, porque muchos creen que siempre van a estar vivos. Y cuando se paran frente a una enfermedad amenazante como lo es el cáncer, recién ahí entra una conciencia de poder estar en riesgo. Y hablar de la muerte también genera mucha angustia, mucha ansiedad, mucho temor por lo desconocido y por también lo que uno deja. Y desde ahí que abordar la muerte también desde la espiritualidad es súper importante, porque te entrega un sentido y una mirada existencial muy distinta a lo terrenal, quizás también a creencias muy arraigadas. Hay personas que, por ejemplo, tienen una forma de vivir la muerte muy aterrorizada, muy catastrófica. Y cuando uno abre ese plano, cuando uno aborda la muerte desde la universalidad, se abren también otras puertas de poder mirar como una experiencia que no necesariamente va a ser traumática y dolorosa, ni tanto para la persona que lo vive como también para el familiar, porque también hay que trabajar la muerte, el proceso también de muerte con la familia. Y eso es individual para cada persona. Hay gente que es muy espiritual y que se conecta, y hay otras personas que no, pero hablar de muerte... O sea, por ejemplo, personas que tienen cáncer dicen, no hablemos de esto porque en el fondo es como atraer a la muerte, y me parece súper válido, me parece súper respetable y legítimo que las personas tengan sus tiempos y sus ritmos. Pero sí hablar desde la generalidad nos permite también acercarnos un paso a la vez cuando nos toque vivirlo. Por eso yo siempre le digo a los pacientes o a los familiares que conversen de la muerte, que hablen de qué les pasa o qué se imaginan, o dónde se imaginan que están sus seres queridos cuando han fallecido. Por ejemplo, adultos mayores que ya sus papás no están, ¿dónde los visualizan? ¿En qué creen que están? Porque eso también les genera un acercamiento a esta dimensión desconocida, a este espacio que uno no sabe que hay. Exactamente, usted me está nombrando cosas que yo tampoco las habría imaginado, como dimensionar. Importante, no tenemos educación respecto al tema, porque lo vivimos cuando nos toca. Y en general la gente joven, todos que somos jóvenes, nadie anda pensando, hoy día me iré a morir. Tú salís de la casa y funcionás automáticamente, pero resulta que sí te puedes morir, porque somos personas frágiles. El tema es cómo yo voy a vivir la experiencia de la muerte y cómo la voy a lo mejor a integrar a mi experiencia de vida.
Esa es la diferencia. ¿Y qué pasa con el dolor? También puede generar, no sé, por ejemplo, a mí me da miedo el dolor y también ligado a la muerte no. En general, mis pacientes con cáncer, sobre todo los adultos mayores, no tienen tanto temor a morir. Lo que les asusta es sufrir en el proceso. Es sufrir dolor, es sufrir, por ejemplo, en este caso, ahogo, dificultad, por ejemplo, para moverse. Eso les genera mucho temor. Pero también uno lo puede ir trabajando, por ejemplo, como es ir limitándose naturalmente. Las personas nos limitamos con la edad, nos limitamos también con las enfermedades, y eso no significa que sea algo malo, significa de que nos tenemos que ir adaptando también a los cambios fisiológicos, a los cambios también que tienen que ver con las propias experiencias y a los cambios también psicoemocionales que uno puede tener a lo largo de la vida, con situaciones no esperadas, por ejemplo. Pero sí, en general el dolor integral, el dolor total, se puede ir controlando, se puede ir manejando. Esto no es una receta, esto es la particularidad de cada persona cuando lo vive. Y desde ahí es que donde nos tenemos que parar, desde su particularidad, no desde la generalidad, porque eso nos pone en un lugar equívoco, súper distante de la persona. Creo que esto es un mensaje como de empatía hacia la humanidad. Sí, hacia la humanidad, hacia uno mismo. O sea, yo creo que hablar de la muerte yo creo que es fundamental. Por ejemplo, yo sé lo que quiero que hagan cuando yo me muera. Yo no sé si todos saben lo que quieren hacer cuando se mueran. Yo le he dicho a mi hijo, por ejemplo, quiero que hagas esto. Mi mamá, mi hermana, todos sabemos lo que queremos hacer. Porque son nuestras voluntades. Y a veces no nos respetamos ni nosotros nuestras propias voluntades. Es súper difícil, es complejo, porque yo tengo pacientes que ¿usted ha pensado que no, nunca lo conversé o nunca dije que, por ejemplo, soy claustrofóbico, no quiero que me entierren? Claro, o sea, son cosas que son súper importantes para la persona y no lo conversan porque hablar de eso les genera mucha ansiedad también al otro. Pero esto debiese ser natural, esto debiésemos conversarlo desde todas las edades, no solamente desde el momento de una enfermedad, sino que desde siempre. Incorporar en los niños también que la muerte es un camino natural. Contarles que las personas se enferman, obviamente adecuándolos a su lenguaje. Decirles, por ejemplo, que la persona que queremos tiene que dejar el cuerpo físico, tiene que fallecer, pero que tenemos otras formas de conectarnos a través del recuerdo, de la emoción, del vínculo, del alma o de la energía, como desde donde tú te pares como en tu cosmovisión, pues. Pero es algo que hay que empezar a traspasar, esta barrera de no hablar de ciertas cosas, de silenciar ciertos temas. Hay que empezar a derribar estas barreras, empezar a mirarlas quizás con otros ojos, con otros. Yo siempre pongo el ejemplo a mis pacientes del caleidoscopio. Porque, ¿qué pasa cuando tú miras un caleidoscopio fijo, en una posición? Veo la misma imagen repetida. Ya. A veces las personas se paran desde ahí, siempre viendo la misma imagen, desde una rigidez. ¿Qué pasa si tú das vuelta al caleidoscopio? Que lo empezás a girar. Cambia de forma. Bueno, cuando uno gira el caleidoscopio empieza a cambiar también tu perspectiva de vida, tus creencias, tus ideas, tus emociones, porque le dais flexibilidad. Eso es. La enfermedad también nos muestra eso. Me voy a detener en algo que usted mencionó, que era lo de empezar a derribar barreras. Y eso tiene que ver con uno de los enunciados que le mencioné, que era sobre la eutanasia. ¿Se debería plantear como una alternativa de muerte asistida en Chile? Lo que pasa es que acá es un tema súper difícil. Acá en Chile el debate está hace muchos años, sobre todo los cuidados paliativos sobre la eutanasia. Yo creo que nosotros tenemos derecho a elegir, a decidir cómo morir. Pero también tenemos que mirar que tenemos formas de poder encontrar alivio en ese proceso del morir. Y tenemos también otras maneras de abordar el proceso también de las enfermedades, sobre todo las que están más avanzadas.
y que no necesariamente responden a la eutanasia. Responden también a otro manejo que tiene que ver con una integralidad de la persona. Tiene que ver con buscar y poder conectar con sus necesidades en ese momento. A mí me parece que es un debate que está, de hecho, es un debate bioético, es un debate también que siempre se plantea en la jornada o en los congresos de cuidados paliativos o los oncológicos, y me parece que es un debate que hay que seguir sosteniendo hasta definir, pero también entendiendo que la eutanasia no solamente es el único camino, hay otras formas también. Y a veces, claro, pensamos que la eutanasia es el único camino de alivio para una persona que tiene una enfermedad avanzada o dolorosa. Pero la verdad es que también necesitamos trabajar en eso, no sé, en ese proceso de enfermedad particular. Es súper difícil porque uno dice está a favor o en contra. Yo creo que uno tiene que estar a favor de poder entregar dignidad y entregar un buen morir y calidad a la persona, incluso en su proceso de muerte, porque morir también es parte de la vida y eso también hay que saber sobrellevarlo. Entiendo. Otra de las preguntas es el momento más crítico. Y usted me mencionó que era el diagnóstico. Uno de los momentos más críticos es el diagnóstico, porque es cuando la persona se encuentra con una realidad inesperada y entra en un estado de shock y de fractura psicoemocional muy potente. Sobre todo la gente más joven. La gente joven nunca espera que se va a enfermar, pero se enferma. Por ejemplo, los niños. Y eso es tremendamente o es brutalmente, en el fondo, desesperanzador muchas veces para la persona y para los padres, en este caso los niños, y para la gente adulta también. Es como, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo me enfermo? Y como que se te desmorona todo lo conocido. Ese es un momento crítico. Otro momento crítico es cuando inicias tratamiento, porque tienes toda la apuesta en el tratamiento. Y el tratamiento muchas veces no tiene una línea curativa, sino que es más bien para controlar, para frenar, para detener la enfermedad. Otros sí, porque los cánceres todos son distintos. Hay como 200 cánceres aproximadamente ya contemplados en el mundo. Y otro momento crítico es cuando hay una recaída o una recidiva, por ejemplo, de la enfermedad, donde la persona se tiene que volver a poner de frente con nuevamente el diagnóstico. Y cuando entra ahí, obviamente, a cuidados paliativos, porque cuidados paliativos es considerado casi el desahucio. Y eso está súper lejos de la realidad. O sea, cuidados paliativos lo que busca es aliviar y poder entregar calidad de vida de forma holística a la persona en todo el proceso de la enfermedad, no solamente en una etapa avanzada. Que lleguen en una etapa avanzada, claro, es un tema circunstancial que tiene que ver con el diagnóstico oportuno o precoz, pero yo tengo muchos pacientes que llevan mucho tiempo en cuidados paliativos y otros que no, porque obviamente su organismo es distinto y no todos van a tener la misma respuesta a los tratamientos, no todos tienen el mismo cáncer, no todos se van a comportar de la misma manera, por ejemplo. Y eso es complejo, es crítico, son como momentos, como hitos que te van marcando, por ejemplo, un antes y un después. El diagnóstico te marca sí o sí un antes y un después. Tratamiento, obviamente, por lo que significa el tener un tratamiento oncológico, el estigma, por ejemplo, que tiene que ver con esta mirada física, obviamente, de la persona sin cabello, obviamente, así como hoy tiene cáncer, pobrecito, pobrecita, te vas a morir. Es como casi eso. Y no, las personas tienen un proceso de tratamiento que se sobrelleva, que también son muy resistentes también a situaciones altamente estresantes,
Son personas que tienen una capacidad de resiliencia, pero tremenda. Y es paso a paso. Todo eso se aborda, todo eso se trabaja. Hacia eso apuntaba mi última pregunta, era acerca de entender bien el término cuidados paliativos, como lo hablábamos en el live, que también me quedó a mí muy presente, de que no estaban claros, ni siquiera para mí, porque también lo abordaba desde algo terminal. Claro, no, los cuidados paliativos no son para todas las personas, obviamente que tienen un diagnóstico y que requieren el acompañamiento integral de un equipo multiprofesional. Ya, por eso los cuidados paliativos se componen de distintos profesionales del área de la salud con distintas especialidades, precisamente para poder entregar ese granito de arena que le entrega ese bienestar en la medida de lo posible a la persona. Esto tampoco tiene una receta, no es arte de magia, esto es ensayo y error. Muchas veces uno dice cómo hacerlo, vamos construyendo, vamos viendo, vamos ensayando. A veces una forma de abordar cierta, por ejemplo, terapia no es la más adecuada para esa persona, vamos construyendo en conjunto, co-construyendo otra. Bueno, eso en todo orden de cosas. Ya con esta gran introducción que abordamos varias temáticas, doy inicio a la segunda sección. Lo escuché en algún lado, es una sección que intenta derribar mitos. Recolectamos planteamientos que causan confusión entre la gente. Comencemos. En este caso, recolectamos unos mitos o realidades que fueron extraídos de la Sociedad Española de Oncología Médica. Voy con el primero. El cáncer tiene una sentencia de muerte. Ese es un mito. Ya, primero porque hay muchas personas que tienen o que han tenido cáncer y han tenido una recuperación. Yo no te puedo decir que en algún momento vuelvan a tener una recidiva o que vuelvan a aparecer células neoplásicas, pero sí que muchas personas, hay personas sobrevivientes de cáncer y han sobrellevado el cáncer. Y hay otras personas que han fallecido, porque todas las personas fallecen por distintas cosas. Fallecen por diabetes, fallecen por enfermedades cardiovasculares, por enfermedades autoinmunes, o sea, sí. Y hay otras que no, que con tratamiento y con manejo adecuado se mantienen y pueden tener una vida relativamente adecuada, funcional, acorde también a sus necesidades. Y es un mito que también se ha arraigado mucho en la sociedad, es una creencia popular que es como cáncer igual a muerte en 3 días, una semana, un mes. O sea, yo te puedo decir que eso no es así. Hay excepciones, sí, como todo. Segundo, la autoestima y autoconcepto afectan el afrontamiento de personas con cáncer. A ver, una persona que tiene tiene una baja autopercepción de sí misma y un deterioro en su desarrollo de autoestima puede generar también que tenga más manifestación psicoemocional durante la enfermedad porque hay cambios fisiológicos y metabólicos orgánicos importantes. Por eso el trabajo desde la psicoecología principalmente también es abordar estas temáticas que tienen que ver con ir afrontando activamente, adaptativamente estos cambios a través de un manejo también psicológico, emocional y físico y comportamental. El tercero se parece muchísimo al primero, es cáncer igual incertidumbre. Eso es una realidad. ¿Ya? La mayoría de mis pacientes están en un estado de incertidumbre porque el cáncer, no por el cáncer en sí mismo, sino que por lo que va a pasar a través, por ejemplo, del tratamiento. Muchas personas, por ejemplo, están en un estado de incertidumbre, sobre todo en la primera fase de diagnóstico y en la fase de tratamiento, porque están en esta expectativa si el tratamiento va a funcionar o no. Entonces, una de las manifestaciones psicoemocionales es la incertidumbre, efectivamente. Pero tiene que ver con la respuesta que ellos puedan tener a ciertas situaciones puntuales. Por ejemplo, va a resultar la cirugía
están en un estado de incertidumbre, de ansiedad, de angustia. Va a resultar el tratamiento oncológico, ya sea la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia o terapias target. ¿Me voy a curar del cáncer? También una incertidumbre. Entonces, sí, efectivamente aparece, pero que se va manejando. Ahora, también hay personas que pueden vivir esta incertidumbre de la vida con o sin enfermedad. O sea, también aparece, por ejemplo, ahora en pandemia hemos visto, me voy a contagiar del COVID, me pasará algo grave, si salgo me va a pasar algo, entonces aparece esta incertidumbre de que voy a recuperar mi vida, voy a volver a hacer esto, voy a volver a relacionarme con mis seres queridos que no he podido ver por cuarentena o por distanciamiento físico. ¿Y cómo se aborda desde la psicología la incertidumbre? Primero, la incertidumbre nos pone en una posición de descontrol, de una pérdida de control, porque también nos pone en un lugar donde no sabemos lo que está pasando. Por lo tanto, la incertidumbre es válida, es legítima, uno la puede sentir, pero también tenemos que centrarnos en nuestra experiencia de hoy, nuestra experiencia real, lo que está pasando y lo que podemos manejar y controlar. Y ahí podemos disminuir también estos estados de incertidumbre o de ansiedad o de estrés muy potentes que viven o que expresan nuestros pacientes o familiares. Los familiares también viven en un estado de incertidumbre. Mi ser querido se va a mejorar, va a volver a ser como era antes, se va a recuperar o se va a enfermar más, por ejemplo. Entonces, nos ponemos mucho en un estado de futuro que nos obstaculiza posicionarnos en nuestro presente. Entonces tenemos que trabajar primero cómo esta percepción de control se vuelve a recuperar y cómo esta percepción de no control la tenemos que muchas veces soltar. Tercera, cuarta ya. La recaída tiene que ver con el estrés y estilo de vida no adecuado. ¿La recaída de qué? La enfermedad, cáncer. No. O sea, la recidiva generalmente puede ser porque hay nuevamente una producción de células tumorales, pero porque hay un multifactorial. O sea, puede ser genético, puede ser ambiental, sí, puede ser a través de estilos de vida poco saludables, pero en este caso, por ejemplo, una persona que tiene un cáncer de pulmón y come, por ejemplo, más comida grasa, no necesariamente por eso va a tener una recidiva, ¿ya? Es porque en el cuerpo hay células tumorales circulando y que pueden haber quedado y que pueden no ser visualizadas, por ejemplo, o que estén inactivas. El estrés lo que genera no es una recidiva. El estrés lo que genera es que haya más cortisol en la sangre y eso significa de que hay más procesos inflamatorios, hay más procesos de dolor, por ejemplo, y hay más sintomatología física, emocional y psíquica que puede favorecer, por ejemplo, que nuestro sistema inmunológico esté en un momento como más decaído. Y eso hace efectivamente que puedan aparecer enfermedades, pero no necesariamente el cáncer. O sea, mucha gente tiene este mito que es porque una persona con depresión se enfermó de cáncer de pulmón. O sea, una persona con depresión puede, en el fondo, generar un cambio en su sistema inmunológico, pero no necesariamente la producción de células tumorales, ¿ya? No hay evidencia de eso. No. Esto era lo que recoge esta publicación de la universidad. Eran preguntas que quizás a veces pueden ser obvias, pero que se hacen. Y la gente, de hecho, otra que me llamó mucho la atención era: no se puede evitar el cáncer. El cáncer no se puede evitar, o sea, lo que podemos evitar es que la enfermedad se desarrolle a través de generar estilos de vida saludables. Por ejemplo, yo puedo evitar
un alto porcentaje de cáncer de pulmones por el tabaquismo. Entonces, si yo no consumo tabaco, voy a evitar lo más probable en un, no sé, X porcentaje, que yo, por ejemplo, no desarrolle un cáncer asociado al tabaco, a la nicotina. O, por ejemplo, el cáncer de estómago, por ejemplo, o del sistema digestivo. O sea, si yo como toda mi vida comía chatarra, lo más probable es que yo esté sobreexigiendo a mi organismo. Claro, y a lo mejor alguna enfermedad, alguna patología voy a, por ejemplo, a desarrollar un hígado graso o alguna otra enfermedad, o la enfermedad hipertensa, de hipertensión o cardiovascular, etcétera. Pero claro, podemos evitar efectivamente haciendo promoción de la salud, estilos de vida saludables, pero también tenemos una composición genética. Entonces hay un montón de factores que se vinculan, se interconectan, no es solamente uno. Esa era la última mito o realidad que queríamos desmentir. Ahora queríamos pasar a una sección que se llama Recomendados, Radar Adipa. Radar Adipa es un espacio de reflexión final y recomendaciones. Compartimos contigo datos esenciales que no te puedes perder. Escucha con atención y anótalo ya. Mira, hay un autor, un psiquiatra que a mí me gusta mucho, que no habla del cáncer en sí mismo, sino que aborda la espiritualidad y lo que significa la reencarnación. A mí me gusta mucho Brian Weiss, es un psiquiatra, y que a través de su trabajo terapéutico con pacientes ha logrado también tener un acercamiento con otras vidas y con procesos de sanación, muchas veces psíquico, emocional y corporal, a través de la terapia de la regresión o la hipnosis a vidas pasadas. También hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de la Elizabeth Kubler-Ross, que es nuestra psiquiatra pionera en el trabajo con los moribundos, que ella fue una de las pioneras en el trabajo con personas ya en proceso de muerte, de fin de vida. Se llama La Rueda de la Vida, ya que cuenta su historia y cómo se acercó y cómo se posicionó en este trabajo, yo creo que de una calidad humana tremendamente sobreacogedor en el acompañar en el morir, en el mirar que el morir tiene que ser digno, igual que la vida, ¿ya? No morir solos, no morir en sufrimiento, y no solamente sufrimiento físico, sino que también sufrimiento existencial, ya sufrimiento emocional y espiritual, que muchos pacientes lo pueden vivir. Y hay una película que es de la Susan Sarandon que se llama, y de la Julia Roberts, me parece, Quédate a mi lado. Esa también es una película muy, muy bonita acerca del proceso de una persona con cáncer, y que nos muestra también cómo se vive en cierta medida. Todo es un acercamiento, obviamente todos lo viven de forma distinta. Y hay otro libro que se llama, que es pero ese ya es como más para terapeutas. Un autor que me gusta mucho, que es Jorge Grau, que habla sobre el duelo, ¿ya? Perder, sufrir y avanzar. Y otro autor que me gusta mucho es Ramón Vallés, también, que tiene artículos y textos muy interesantes. Hay uno que se llama Yo no soy cáncer, también me gusta mucho, de cómo también la sociedad y como la mirada médica te estigmatiza solo como un paciente enfermo. Yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, uno no es 100% cáncer, uno no es 100% persona enferma, uno es una persona que tiene una situación de salud más compleja. El cáncer no me va a definir como ser humano.
Eso es importante. Y eso, o sea, es lo que me gusta. Es que yo leo más cosas más técnicas, entonces estoy pensando en otro. Pero muchos de quienes nos escuchan también se manejan en el área y quieren quizás aprender más. Y tenía un conocido que me decía, lee todo lo que te recomienden. Entonces, por eso yo creo que también esta sección decidimos implementarla en ADIPA. Sí, no, me parece súper entretenida. Hay, bueno, los libros de la Elizabeth Kubler-Ross, el de Brian Weiss, que tiene varios, Ramón Vallés, Gómez Sánchez, que es también un paliativista español, que tiene artículos también y entrevistas muy, muy interesantes. Hay un libro que no me acuerdo el autor, que se llama Yo no quiero tener cáncer. No me acuerdo, ese también. Y hay un libro que yo leí que se llama Yo y mi cáncer, que lo escribió una paciente, una paciente, y es un libro súper rústico, que yo lo tengo, no sé si estará en el comercio, pero lo escribió y escribió cada proceso y cada etapa de su cáncer de mama. Es muy bonito, es muy conmovedor. Y hay cuentos también, hay cuentos infantiles que también abordan el proceso de la enfermedad y del cáncer para niños, y también para abordar con los niños la enfermedad de sus seres queridos, sus abuelos, por ejemplo, sus papás. Eso también los pueden encontrar. Eso por lo menos lo que me acuerdo ahora, porque yo, claro, leo mucho. Pueden leer también el artículo, el que yo escribí, que es de Bernau, que está en la revista Liminales de la Universidad Central. Pueden googlearme, también he escrito varias cosas. Y creo que eso, porque los otros libros que he leído son como ya de novelas o son distintos, que trato también de leer cosas distintas a lo que trabajo, porque uno también se tiene que autocuidar. Como lo hablamos al principio. Sí, eso sí. Como última pregunta, le quería como invitar a hacer una quizás reflexión, invitar a hacerlo de qué mensaje le gustaría transmitir a usted desde la psico-oncología. ¿Qué mensaje? Primero, que creo que es importante que si tú trabajas en esto te tiene que gustar y apasionar y ser algo absolutamente que te llene el alma. Porque trabajar en esto implica que tenés que mover todos tus recursos, psíquico, emocionales, espirituales, físicos, porque no es fácil trabajar con personas que sufren y no es fácil acompañar en la muerte. Y no es fácil tampoco acompañar en un proceso de duelo. Por lo tanto, tienes que tener una vocación de verdad importante. Si no es algo que te llene o no te guste, yo creo que a lo mejor hay que abrir los caminos, las ventanas, las puertas hacia otras áreas. Formarse, hay que formarse, hay que también yo soy súper clara en eso, hay que formarse. Está bien la experiencia clínica, pero también necesitas la parte base que te sustenta, la base del estudio, de la teoría, la experiencia clínica, la alimentación con otros profesionales en el área. Creo que la formación de posgrado es súper importante, y la de pregrado también. Lamentablemente pregrado no hay mucho en esta área. Y tener una flexibilidad para poder acoger la historicidad de las personas, y que muchas veces no van a coincidir con tu historia o con tus creencias o con tus valores. Y me parece súper importante que eso siempre se mantenga en un dinamismo, porque a veces uno, al escuchar, uno a veces es como imponer ciertas cosas, y no, porque uno tiene que estar al servicio de la necesidad o de lo que el otro quiere decir.
respetando sus tiempos, respetando sus espacios y entendiendo también que uno no va a sanar mágicamente. Este es un camino que requiere también estar de manera constante. A veces un paciente es súper feliz con solo tú lo reconozcas en el hospital y le digas por el nombre cómo estás. Yo tengo pacientes que dicen, uy, me dicen doctora, usted se acuerda de mi nombre, pero claro, porque son personas, no es un número. Ya, es trabajar en su individualidad de una manera cercana, empática y compasiva. La compasión, el estar y querer aliviar o tratar de aliviar al otro respetuosamente. Eso. Y que si a alguien le gusta, bueno, se va por el curso que yo dicto, que es una introducción general. Y también la idea es que se puedan formar cuando aparezca también quizá un curso ya de más como intensidad, como un diplomado que se está viendo ahí en el camino. Le doy las gracias por esta conversación que nos deja con varios mensajes. Gracias por su tiempo, porque sabemos que tiene una agenda muy apretada. Y gracias. Gracias, Cami, también por la conversación. Y como yo soy consecuente, a partir del viernes me voy de autocuidado, de vacaciones. Así que estaré dando mi curso en mis vacaciones, pero conectada del mundo. Conectada desde algún lugar del mundo. ¿Y nos podría contar dónde o el destino es secreto? No, me voy a Uruguay. Excelente, qué buen destino. Muchísimas gracias y esperamos que les haya gustado este episodio y no se pierdan lo que se viene de Adipados. Gracias, Cami. Tengo que terminar de decir que además me voy a Uruguay con mi novio, pues si no... Importante. Que estén bien. Chao. Chao. Recuerden que ustedes son parte de Adipados. Nos pueden encontrar en Facebook como Adipa y en Instagram como adipa.cl. No olviden darle seguir a Adipados en Spotify. Para más información sobre nuestra labor, nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.adipa.cl.